El tema que yo quiero compartir con ustedes, yo lo recibí en el mes de septiembre, antes del mes de septiembre, en finales del mes de agosto, y mientras preparaba todo lo que conlleva en sí este tema, es que justo estábamos tratando el tema del profeta Zacarías en el tiempo con Dios, y donde veíamos que generalmente Dios muchas veces trata con sus siervos primero y luego pues para poder hablar y dejar una enseñanza hacia la iglesia. Y un día sábado normal estábamos reunidos con mi nieto ahí disfrutando pues del desayuno y ¡pum! Pasó lo que ustedes ya saben, ¿no? Y este tema se ha ido postergando hasta que ya se ha dado el tiempo de poder compartirlo con la iglesia. Y es importante que nosotros podamos entenderlo desde una manera espiritual madura, porque necesitamos que en este tiempo la iglesia del Señor sea una iglesia madura, entendida en los tiempos, entendida en la relevancia y la importancia que nos toca vivir en este tiempo, porque sabemos que los días, dice la Escritura, no son buenos, son días malos, y por lo tanto la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar apercibida, tiene que estar lista para poder dar defensa del Evangelio en todo tiempo. Y yo sé que tal vez que usted también se ha preguntado, ¿no? Pero yo congrego, yo diezmo, yo ofrendo, y yo también hablo del Señor, pero hay veces no veo resultados en mi vida. Hay veces no veo que las personas se conviertan, no veo que gente me siga, o de repente pareciera que lo que hago simplemente no tiene mayor sentido, ¿no? Mejor simplemente me quedo sentado siendo un espectador, un oyente. Pero yo quiero que usted pueda entender lo que Dios me dio a mí en ese tiempo para que yo traslado en este tiempo a la iglesia. Primeramente vamos a hablar desde tu diseño creacional para que usted lo pueda entender y luego usted pueda meditar y reflexionar en este asunto. Todos primeramente hemos sido creados por Dios. ¿Cuántos creen que todos hemos sido creados por Dios? Entonces, no hay ninguna duda, estamos todos de acuerdo con eso. Y según lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26 al 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dice que la palabra de Dios, que Dios nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza, y por lo tanto en usted, en mí y en todos los que estamos aquí, el ADN de Dios está. Usted es de Dios, porque Dios lo creó a usted, y usted ha sido pues diseñado con un propósito específico, el cual vamos a descubrir a lo largo pues de este estudio. Ahora, en Génesis 1:28 dice lo siguiente: no solamente Dios te creó a su imagen y semejanza, sino que dice la Escritura que Dios, en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, ¿ya? Y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces la palabra de Dios dice que Dios, ¿qué cosa dice? Primero, ¿qué hizo? Nos bendijo, no esperó que hiciéramos algo. El simple hecho de haberte creado, dice, inmediatamente dice Dios, te bendijo, ¿ya? ¿Y te bendijo para qué? Dice, para que tú puedas tener gobierno y autoridad, para que puedas tener una vida buena, no una vida mala. Por eso dice el Señor, y les dijo, fructificado, y luego dijo, multiplicado. Entonces habla acerca que en el reino de los cielos no es un reino de mantenimiento, no es un reino de uno a uno, es un reino de multiplicación, es un reino de fructificación. Quiere decir que es un reino que está en constante crecimiento, en constante multiplicar de sus miembros. Y como les compartí en la mañana, doy gracias a Dios que en nuestro Perú ya somos más del 25% de creyentes, ¿no? Que han recibido pues a Jesús como su Señor y Salvador personal. Entonces, usted está entendiendo que usted es una persona bendecida, con autoridad y poder para multiplicar y para fructificar. Ahora, pero cuando usted viene al mundo, ¿ya? Los hombres y las mujeres nos encontramos pues siendo influenciados por dos reinos. El reino de las tinieblas, que está gobernado por Satanás, ¿ya? ¿Y qué busca? Pues busca destruirlo a usted. Busca destruir al hombre y a la mujer.
¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo sus vidas estériles. Haciendo nuestras vidas estériles. ¿Qué significa esterilidad? Significa que te roba la capacidad de poder fructificarte o la capacidad de poder multiplicarte. Entonces, así como hay esterilidad del cuerpo físico, también hay esterilidad en la parte espiritual. Pero Señor, si yo quiero, Señor, pero si yo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo ganar almas para Cristo? ¿Por qué las personas no me siguen? Bueno, vamos a ir entendiendo a la luz de la palabra, porque hay una influencia de nuestro enemigo que se llama Satanás, que está evitando que esos frutos se den en nuestra vida. Entonces, ahora, Satanás está pues utilizando sus artimañas, ¿no?, para atrapar al hombre y a la mujer y poder hacer en ellos establecer maldiciones generacionales que le impidan al hombre y a la mujer multiplicarse. En un tiempo, usted y yo estábamos en esa condición, porque vivíamos, dice la Escritura, todos pues se habían corrompido, cada uno pues hacía su vida, la vivía como quería, hasta que tuvimos un encuentro con Jesús. Y ahora, cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces, por lo tanto, nos sacó del reino de las tinieblas. Ojo, yo quiero que usted pueda entender, nos sacó del reino de las tinieblas y nos estableció en el reino suyo, en el reino celestial. Pero eso no deja que el reino de las tinieblas todavía siga alrededor nuestro. Quiero que preste mucha atención a esto. Y luego encontramos pues lo que dice Juan 10:10a, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces Satanás le ha venido para robar tu identidad en Dios, matar tu productividad y la productividad de Dios en tu vida, ¿no?, al hacer que tú pienses que no tienes derecho a una mejor vida, a pensar de que tienes a Dios, no puedes prosperar. Entonces él trata de establecer su fruto de infertilidad en tu vida espiritual. Entonces yo soy consciente que tengo un enemigo y ese enemigo no quiere que yo dé fruto, pero tengo la influencia del reino de Dios, y en el reino de Dios dice que el Señor nos ha redimido, ¿ya?, de todo pecado. ¿Qué significa redimir? Significa que Él pagó el precio. Significa que tú ya no tienes culpa. Aunque los hombres te señalen, ellos podrán decir todo lo que quieras, pero delante de Dios, el Señor dice, pagó y expió todas tus culpas. Y por lo tanto tú eres completamente libre. Ahora, no solamente dice que te hizo libre, sino que dice que te ha hecho una nueva criatura. Al establecer, no solamente Jesucristo vino a darnos la salvación, no solamente vino el perdón de pecados, no solamente vino a redimirnos, sino que Jesucristo vino a devolvernos el diseño creacional original, donde lo primero que hace Dios al redimirte, al borrar tu pecado, dice, es bendecirte. ¿Para qué? Para que tú seas fructífero y para que tú te multipliques. Entonces, todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos que vivir en esa entidad. Somos bendecidos de Dios, tenemos derecho a fructificarnos y tenemos derecho a multiplicarnos. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha entregado a nosotros al habernos salvado. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las promesas que Dios ha escrito en su palabra se han de cumplir en nuestra vida. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir en la vida nuestra. Porque tenemos un Dios que no es mentiroso. Tenemos un Dios que no se vuelve atrás. Tenemos un Dios que es fiel y verdadero y que Él se asegura que todo lo que ha dicho, pues, se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces las bendiciones van a llegar a su vida sin que usted lo quiera. ¿Cuántas veces Dios lo ha bendecido a usted sin que usted lo quiera? Porque es así, porque Dios cumple su promesa. Porque yo vivo bajo la influencia de ese reino celestial donde soy bendecido, donde tengo derecho a fructificarme y a multiplicarme. Hasta ahí estamos claros. Deuteronomio 7:13 dice, del 13 al 15a. Primero dice la Escritura, y te amará. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿A quién nos va a amar? A nosotros los hombres. Te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra,
tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. Miren lo que dice esta promesa. Yo espero que usted sea inteligente y la abrace y la tome suya. Porque el Señor ha dicho que Él va a quitar toda esterilidad de nosotros. Y por lo tanto dice que Él va a bendecir no solamente nuestro cuerpo, sino que va a bendecir los canales que el Señor ha puesto en nuestras manos, nuestro trabajo, ¿no? Nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros parientes, nuestras relaciones de dentro de la misma iglesia. Está bajo la cobertura de la bendición de Dios. Y por lo tanto el Señor ha dicho pues que Él nos va a bendecir. Y aquí hay una parte que es muy importante. No habrá ni hombre ni mujer estéril en esta iglesia. ¿Me entienden? No solamente en lo natural, sino en lo espiritual también. ¿Qué significa esto? Quiere decir que yo soy una persona que sí puedo ganar almas para Cristo. Yo soy una persona que sí puedo influenciar la vida de otros para que me sigan, así como yo sigo a Jesús. Ahora, si yo entiendo esta parte de la Escritura, tengo que reflexionar, entonces, ¿por qué la gente no me está siguiendo? Y lo primero que uno entiende es que alrededor mío opera una gran batalla. Estos reinos se oponen el uno contra sí. Y dentro de mi cuerpo dice que mi carne se rebela contra mi espíritu y mi espíritu se rebela contra mi carne. Porque mi carne quiere satisfacer los deseos pues, que van en contra de los principios de Dios, y mi espíritu quiere satisfacer los deseos de Dios. Entonces yo tengo que saber que dentro de mí también hay una gran batalla. Y que el Señor, como leíamos el día de hoy en Josué capítulo 1, ¿no? Nos manda, dice, ¿a qué? A ser valientes, ¿no? Y esforzados, ¿no? ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, yo necesito conocer al enemigo. Y yo necesito conocer las estrategias que el enemigo tiene para colocar en la vida del pueblo de Dios infertilidad. Y es por eso que usted necesita entender este principio. ¿Para qué? Para que usted pueda huir y pueda quitar algún vestigio de esa infertilidad que pudo tal vez establecerse en su vida. Hoy en el presente vivimos tiempos que son muy diferentes. En el pasado, Satanás pues quiso detener el avance del Evangelio a través de la persecución, a través del exterminio del pueblo cristiano. Pero sabemos que Dios permitió que a través de la persecución el Evangelio llegara a todas partes del mundo. Y por lo tanto nosotros fuimos bendecidos también porque hubieron hombres y mujeres que llegaron a predicar el Evangelio acá, a nuestra nación. Ahora, los tiempos han pasado y los tiempos han cambiado, y por lo tanto la estrategia también del enemigo ha cambiado. Vivimos tiempos diferentes con estrategias diferentes de parte de Satanás. Ya no existe persecución en gran parte del mundo. Hay libertad, ¿no?, de credo y libertad religiosa para poder expresarlo. Aunque todavía hay un remanente en Asia y en África y en los países musulmanes que todavía los cristianos son perseguidos y son muertos. Pero en la gran mayoría del mundo hay libertad, ¿ya?, para poder tener esta expresión de nuestra fe. Pero Satanás dice que ha cambiado su estrategia. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace Satanás en esta nueva estrategia es mantener al hombre y a la mujer tan ocupados hasta el punto de su agotamiento que ya no tienen fuerzas para predicar el Evangelio. Vivimos tan afanados, vivimos tan preocupados, vivimos tan asustados por la ola de violencia que escuchamos, que sabemos que es real, ¿no?, que la vemos pues a diario, pero nos olvidamos también lo que dice la palabra. Caerán 1000 a tu derecha y 10.000, pero ¿a qué dice? ¿A ti qué? ¿A ti no te llegará? Entonces, ¿en quién confío? ¿En lo que veo, en lo que escucho o en Dios? Entonces, por lo tanto,
Satanás dice que mantiene a la iglesia tan ocupada, a los creyentes tan afanados, ¿ya? Que llegan tan cansados que ya no tienen tiempo para predicar el Evangelio. Cuando la primera tarea de todo cristiano, ¿qué cosa es? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Su segunda estrategia es mantener al hombre y a la mujer tan distraídos con el uso de la tecnología, volviéndolos adictos. Ay, pastor, eso qué feo suena eso de la adicción. Sí, muchas personas son adictos. Si usted no puede estar desconectado un día de su celular, usted es un adicto. Si usted no puede estar desconectado del TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram y otros aplicativos, son adictos. Hoy por hoy los hombres y las mujeres viven tan afanados con una mentira que el diablo ha puesto, que dice que si tú estás en las redes existe, pero si no estás en las redes no existe. Y vivimos tan preocupados por la aprobación. Ay, que no me puso like. No, yo quiero que la gente me comparta. Tratando de que el mundo nos dé aprobación a nosotros, cuando en realidad la aprobación la tenemos ya directamente de Dios. Plataformas como Netflix, Disney, YouTube, etcétera, son creadas para proveer distracción y satisfacción a las personas, distrayéndolos de su labor principal, que es predicar el Evangelio. Ahora, no estoy condenando, no digo que es malo. Recuerden que toda la tecnología Dios la creó y es buena, pero cuando cumple su propósito, cuando dejamos que esto nos robe o desplace nuestra labor con Dios, entonces automáticamente se pervierte. Yo uso, por ejemplo, Netflix, yo uso, por ejemplo, también el WhatsApp, ¿no? El Facebook, y los usamos todos. Pero también tenemos bien enfocado cuál es nuestra tarea y cuál es nuestra misión. Hemos sido escogidos por Dios, Padre, para hacer grandes cosas. No simplemente para vivir encasillados en un mundo pequeño. Dios se creó para que tú y yo hagamos grandes cosas. Por eso que Él ha permitido que hoy estemos reunidos. Porque Dios sabe que mientras más seamos, más va a ser nuestro radio de influencia. Por ejemplo, yo no podría influenciar en la zona, ¿no? De aquí de La Molina. Yo vivo en Cieneguía. Hay gente que vive en Ate, hay gente que vive en Santa Anita. Entonces, en Manchay. Cada uno tiene que ser influencia en el lugar donde Dios lo puso, y de esa manera extendemos el reino de los cielos. Ahora, Dios te llamó también para hacer una alianza contigo. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho un pacto contigo? Un pacto de bienestar, un pacto de paz, un pacto de prosperidad con tu vida. Dios ha hecho una alianza contigo, en el cual dice Dios te va a utilizar como su instrumento en sus manos para que esas grandes cosas que Dios ha preparado de antemano se puedan cumplir. Pero usted tiene que ser consciente. Ahora, yo quiero que usted sepa que es el anhelo de Dios, que al salir de este lugar, después del día de hoy, usted pueda tener esas palabras muy presentes dentro de sí. Que usted ha sido escogido por Dios, que usted tiene un propósito que Dios ha establecido en tu vida, y que Dios te esté equipando para que puedas cumplir esa tarea. Juan 15:16 dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. No me elegisteis vosotros, yo os elegí. Pero Señor, yo soy indigno. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no me uses? Es que yo me conozco, ¿sabes? ¿Y tú crees que Dios que te diseñó no te conoce mejor? Todos los que estamos aquí hemos sido predestinados por Dios, escogidos por Dios. ¿Para qué dice? Para que llevéis, ¿qué cosa? Fruto. Entonces, por lo tanto, significa que no podemos ser cristianos estériles. Porque tenemos que dar fruto. ¿Por qué? Porque el Señor dice, nos sacó de lo que éramos, dice, arbustos silvestres en el campo, y nos dice, injertó en Cristo Jesús, para que la savia, que es el alimento natural de las plantas, que fluye a través de Cristo, llegue a nuestra vida y demos fruto.
¿Me está entendiendo, iglesia? Romanos 11, 17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido insertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, ¿qué significa? Que tú y yo hemos sido escogidos con un propósito de parte de Dios. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Muchas obras. No dice para una obra, no dice simplemente para congregar, no dice simplemente para que diezme y ofrende, no. Dice el Señor que Dios te llamó para muchas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. ¿Qué significa? Que dice que las obras en las cuales tú y yo vamos a caminar, ni siquiera las vamos a gestar nosotros. Ya Dios las preparó de antemano. Y es Dios simplemente que va a alinear su propósito a nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Vuelvo a repetir, Dios te escogió para que tú puedas hacer muchas obras. Así que, hermanos, si nuestra vida está siendo estéril, si en algún momento usted comienza a reflexionar y pensar: y Señor, yo predico, yo testifico, yo anuncio, pero la gente no viene, algo pasa, algo está ocurriendo. Si por alguna razón espiritualmente hay la influencia de esterilidad, tenemos que entender que el deseo de Dios es que esa esterilidad deje nuestra vida, y Dios quiere que seamos altamente productivos para Él. El día de hoy Dios quiere llevarse toda esterilidad de nuestra vida, en tus negocios, en tu relación matrimonial, en tu relación de tus finanzas, con tus hijos, en la iglesia. Hoy el Señor quiere llevarse toda esterilidad de nuestra vida. Y el Señor quiere convertirte en una persona productiva para su reino. Así que, ¿qué es lo que Dios nos va a pedir? Que usted y yo podamos entender que no fue el problema, no fue una crisis, no fue el destino o la suerte que te trajo a la iglesia y te hizo recibir a Jesús. No. Usted y yo somos producto del diseño y el plan perfecto de Dios. Y cuando Dios escoge a una persona, lo hace de una manera intencional. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es intencional? Por lo tanto, tú y yo, el hecho de que estemos sentados hoy aquí es porque Dios te trajo con una intención. Y que tú conozcas la verdad, y la verdad que dice te haga ¿qué? Libre. De aquellas ataduras, de aquellos complejos, de aquellos temores, de aquellas cosas, dudas que pueden haber en nuestra vida que nos impide seguir avanzando en su reino. Entonces, el Señor se quiere llevar todo eso el día de hoy. Ahora, Dios nos llama para tener esas vidas y sean altamente productivas para su reino. Juan 15:5 dice la palabra. Escuchen lo que Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. A ver, pero Señor, yo vengo a la iglesia, pero muchas veces venimos a la iglesia y nuestra cabeza no está acá. Nuestra cabeza está en otras cosas. Yo muchas veces estoy acá y la gente piensa que yo no veo, pero muchos están viendo sus teléfonos, leyendo mensajes. Entonces tú no puedes decir que estás con el Señor. Entonces, muchas veces tenemos que reflexionar: ¿por qué no damos frutos? Porque no estamos verdaderamente conectados con el Señor. Y necesitamos nosotros entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque acuérdate que quien está hablando es el propio Jesús. Separado de mí, dice, nada podéis hacer. Ahora, cuando esta palabra llegó a mi vida, yo me quedé muy intrigado. ¿Cómo puede ser que una iglesia que conoce a Jesús pueda vivir en esterilidad espiritual?
Hemos venido estudiando ya durante varios años y equipando a la iglesia para predicar, para dar testimonio y para ganar almas. Y el Señor me mostraba que Él es quien equipa, Él es quien prepara y Él es quien entrena. Pero muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que todavía hay áreas en nuestra vida que estamos manteniendo que no son gratas delante de Dios. Y que necesitamos nosotros, más allá del pecado, hermanos, más allá de las obras que podamos hacer, lo que a Dios, digamos, más le desagrada es la falta de fe. Y eso a veces es un tema del corazón nuestro. Muchas veces soltamos las cosas por soltar, decimos las cosas por decir. Y a veces no tenemos fe en lo que estamos haciendo. Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Por eso que Jesús dejó, ¿no?, una advertencia. Cuando vuelva a la tierra por segunda vez, ¿hallaré fe? Entonces, por lo tanto, como iglesia tenemos que cuidar, ¿no?, esa parte de nuestra vida con relación, pues, a lo que la palabra de Dios nos ha traído acerca de este tema de la infertilidad espiritual. Ahora, porque yo sé que Dios quiere utilizar a su iglesia, pero también sé que el enemigo no quiere que la iglesia avance. Y él va a hacer hasta lo imposible. Y ya estamos viendo, por ejemplo, hemos visto algunas estrategias. Entonces, yo tengo que ser consciente que tengo un enemigo que va a hacer cualquier cosa para que yo no avance. ¿Ya? Y mucho menos que el mover de Dios gobierne mi vida y él va a poner distracciones. Y va a tratar de establecer ese espíritu de infertilidad dentro de él. Ahora, yo quiero que usted, a la luz de la palabra, también comprenda. Todas las cosas tienen su tiempo. Y hemos entrado en un tiempo diferente, ¿no?, a partir de esta nueva temporada en el Señor. Cuando estuve en cama, y estuve en esos tiempos ya bastante difíciles, yo le cuestionaba a Dios. Y le decía: Señor, pero me faltan tantas cosas por hacer. Mis hijas, mis planes, mis proyectos, ¿no? Y le decía, pues no, quiero un poco más de tiempo, necesito hacer muchas cosas más, ¿no? Hasta que simplemente terminé de argumentar porque ya no tenía más que decir y simplemente entendí que los planes de Dios son mejores que mis planes. Y que Dios tiene mejor control del que yo mismo puedo tener sobre mis intenciones y emociones. Y entendí, ¿no?, que simplemente es estar en las manos de Dios. Y estando en ese entendimiento, me dijo: viene un nuevo tiempo para nosotros como iglesia. Y estamos entrando justamente a ese nuevo tiempo, ese mover de parte de Dios. Y es un tiempo de visitación. Diga conmigo: visitación. Dios va a visitar a su iglesia. ¿Y sabe para qué va a visitar? Para quitar la esterilidad de la iglesia. Porque eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios. ¿Ya? Jueces 13, versículos 2 y 3. Dice la escritura: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así como existe la esterilidad en las mujeres y en los hombres, también existe la esterilidad espiritual, que es como una enfermedad del alma. Y sabe, hoy en día es mucho más común de lo que la gente piensa. Y esto se ha establecido mucho dentro de las iglesias. La apatía, la indiferencia. El no es mi problema, no, eso no es mi asunto. No, a mí no me tocó eso, así que no, pobrecito de qué, pero eso no es conmigo. Eso hace que los cristianos sean estériles. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que hay un tiempo. Y hay un tiempo nuevo y que se llama el tiempo de la visitación de parte de Dios. Así como esa mujer dice que por muchos años había sido estéril. Y había sido estéril porque había una condición.
Si usted lee el versículo 1, dice que Israel otra vez se había apartado de Dios. Otra vez volvía a haber hecho lo malo. Y muchas veces esto ocurre también por lo que está como influencia alrededor de nosotros. Alrededor del Estado, alrededor de la familia, alrededor de los amigos. ¿Por qué? Porque eso nos influencia a nosotros, ¿no? Porque eso, sin darnos cuenta, nos contamina a nosotros. Pero como Dios no nos quiere en ese estado, viene el tiempo de la visitación de parte de Dios. Y en medio de ese tiempo de esterilidad, llegó también el tiempo de la fertilidad. Así que vamos a entender primeramente qué es la infertilidad espiritual. Es cuando existe una apatía, una indiferencia, un descuido, una desobediencia en los creyentes de hoy, porque no han podido tener hijos espirituales. La Biblia enseña que los cristianos pueden engendrar hijos espirituales y que Dios bendice cuando los hijos de Dios son obedientes porque dan mucho fruto. Entonces, hermano, la influencia espiritual es una maldición. Así que debemos notar dos elementos que son muy importantes en este versículo 2 y 3 que hemos leído. Primero, que había una infertilidad natural y espiritual en Israel. Y lo segundo, que hay un tiempo de visitación de parte de Dios para terminar con la infertilidad. La infertilidad es la incapacidad de una persona para producir frutos espirituales. Es decir, para crecer en la fe y vivir una vida que glorifique a Dios y pueda atraer a otros a su reino. Miren lo que hace la infertilidad espiritual. Nos impide crecer en la fe. Hemos sido llamados para hacer grandes cosas. ¿Yo? El pastor, tal vez él puede hacer grandes cosas, yo no tengo. No, yo tengo muchos problemas. A ver, aquellos que no tienen problemas, ellos van a hacer grandes cosas, yo no. Eso es falta de fe. Es lo primero que ataca la infertilidad, que la iglesia no tenga fe. Pero que nosotros entendamos que nosotros creemos en un Dios que es verdad, que es verdadero. Y así como te quita la fe, por lo tanto dice que tu vida no puede glorificar a Dios. Y si no podemos glorificar a Dios, no podemos atraer a otros a Cristo. También dice, la infertilidad espiritual se manifiesta como falta de crecimiento, como una falta de vitalidad, como una falta de propósito en la relación nuestra con Dios. A menudo esta condición es causada por el pecado, o tal vez las distracciones del mundo, o por la falta de acción en nuestra fe, o lo que es peor, porque no le creemos a Dios. Podemos decir que conocemos a Jesús, podemos decir que conocemos su palabra, pero si no la ponemos por obra, negamos la fe. Necesitamos pasar a la acción. ¿Me está entendiendo, iglesia? Lucas 18, 8b dice: pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué es la infertilidad espiritual? Uno, es la falta de fruto. Es no producir frutos espirituales. ¿Y de qué frutos espirituales? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Entonces dice, aquellos que tengan infertilidad, dice, van a tener esa incapacidad de poder producirlo dentro de ellos. Somos muy renegones, somos fosforitos, somos muy críticos, incisivos. Tenemos que hacer un autoanálisis nuestro. Por eso que cada noche antes de que usted se duerma, analícese. Si usted tiene los frutos de Dios o usted tiene frutos de infertilidad en su vida. El segundo punto que usted también tiene que analizarse es que si tu vida cristiana está creciendo o se ha estancado.
El estancamiento es una sensación de vacío. Es la incapacidad para experimentar un crecimiento vital en la vida de la fe. Es vivir simplemente vidas religiosas. No, voy porque tengo que cumplir. O tengo que hacer para que me vean. O simplemente pues, voy a hacer lo mínimo. Porque hasta ahí nomás llega mi compromiso con Dios. Y compartíamos ahora en la mañana el versículo que tenemos de este mes, que está en 1 Corintios capítulo 6, 20, que dice que usted y yo hemos sido comprados con precio, por lo tanto tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Dios. ¿Y para qué ha sido comprado? Dice, para que en cuerpo, ¿no?, y en espíritu, ¿qué hagas? Glorifiques a Dios. Y por lo tanto yo no puedo limitar en mi adoración, no puedo limitar en mi servicio a Dios. Yo tengo que darle a Dios lo mejor, porque Él pagó por mí lo mejor de lo mejor. Entonces yo no puedo decir, no, esto ya lo sé y es ya suficiente con lo que sé. Hermanos, la palabra de Dios dice que antes de la caída del hombre es la altivez de los ojos. Cuidado con eso. Cuando uno piensa que ya no puede aprender nada en la casa de Dios, está pronto a caer. Por eso no se desconecte. Y si no, simplemente analicémonos y nos vamos a dar cuenta de esa realidad. Y el tercer punto, ¿qué es lo que más produce la infertilidad espiritual? Produce una desconexión con Dios. ¿Y qué produce en nosotros una desconexión con Dios? Que nuestra vida sea infructuosa. Que nuestras relaciones no vayan bien, no solamente con Dios, sino con nuestros semejantes. La desconexión con Dios obstaculiza tu vida espiritual. Y a veces ponemos excusas. Es que Dios no me escucha. Es que no siento a Dios. ¿Para qué si nada va a cambiar? Porque a veces tenemos ese pensamiento equivocado. Yo vengo a Dios para que Dios me sirva a mí. Yo vengo a Dios para que Dios me solucione los problemas. Yo vengo a Dios para que Dios cambie todo. Y si no lo cambia, no estoy contento. Pensamos que venimos a Dios porque Dios nos necesita a nosotros. Cuando la Escritura dice que Dios no nos necesita. Él tiene millones y millones de ángeles que le sirven. Pero sin embargo dice, te ama tanto que te da la oportunidad para que tú le sirvas a Él. Y nosotros debemos vivir, pues, dándole siempre a Dios lo mejor. Con este entendimiento que hemos leído en Juan 15:5, que separado de Él, nada puedo hacer. Hermano, tú puedes tener éxito tal vez en el mundo, pero en el mundo se ha de quedar. Por eso la Escritura nos dice, haced tesoros en el cielo, no solamente en el mundo. ¿Qué causa la infertilidad espiritual? Primero es el pecado o la desobediencia. Ahora, yo quiero que entiendan, pecado es una cosa y desobediencia es otra cosa. O sea, pecado y desobediencia no son sinónimos, por si acaso, no son iguales. Porque uno puede pecar por ignorancia, por omisión o simplemente por desobediencia. Ahora, sabemos pues que el pecado muchas veces es influenciado por Satanás. Pero la desobediencia cambia las cosas. Significa que usted, conociendo algo, usted se rebela contra esa orden y lo hace. ¿Me está entendiendo? Es igual cuando usted le dice a un niño, no metas el dedo ahí. ¿Y el niño qué hace? Va a meter hasta que le pase corriente, ¿no? Y se asusta. Pero ¿qué hace nosotros? La desobediencia es considerada como el pecado de rebelión, que es mucho más grande, ¿no? Debemos tener pues mucho cuidado. El pecado separa a una persona de Dios, impidiendo su crecimiento espiritual. La desobediencia es una rebelión abierta contra la voluntad de Dios. Según de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Miren lo que dice Pedro en su escritura.
Mejor le hubiera sido no haberlo conocido, que conociendo la bondad de Dios, la bendición de Dios, volverse nuevamente atrás. ¿Qué más produce la infertilidad? La mundanidad y las distracciones. Dentro de la mundanidad están los afanes personales. ¿Qué nos dice el libro de Filipenses, capítulo 4? Que por nada debemos estar, ¿qué cosa? Afanados, ¿no? Pero sin embargo, yo quiero que usted sea sincero. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes están afanados? Mi preocupación más grande como pastor es que usted no venga los domingos. Y aquí no veo a varios y ya estoy bien preocupado por ellos. Y vivo afanado, aunque yo sé que Dios tiene cuidado de ellos. Pero vivimos, dice, afanados. Debemos estar tranquilos. La mundanidad, dice, también tiene que ver acerca con los afanes de este siglo. El afán a querer tener éxito en la vida. El afán a la riqueza. Pueden ahogar la palabra de Dios en tu vida. Y hay que tener mucho cuidado. Y lo que es pues la distracción que hemos hablado hace un momento, es todo aquello que nos está robando, o que le está robando su tiempo de adoración y servicio a Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Las distracciones son tentaciones que buscan producir satisfacciones o recompensas temporales aquí en el mundo. ¿Qué más produce la falta de infertilidad en la vida de un cristiano? La falta de acción en la fe. Sabiendo ser lo bueno que dice, no lo hace, ¿no? No practicar lo que se conoce de la palabra de Dios simplemente es negar la fe. La Escritura nos dice que no solamente debemos ser oyentes, sino debemos ser personas que estamos siempre en acción, ¿no? Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, hasta aquí estamos viendo el tiempo de lo que hace la infertilidad en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Pero ahora vamos a hablar del segundo punto, el tiempo de la visitación de Dios. Ve conmigo, hay un tiempo de visitación de parte de Dios. El tiempo de la visitación de Dios es donde el Señor no quiere que nosotros estemos en esa situación. ¿Cuántos saben que Dios, como vuelvo a repetir, es intencional y Él no derramó la sangre de Jesucristo en vano por ti y por mí? Dios es intencional. Y Él va a transformar todas estas circunstancias en nuestra vida y la va a hacer, pues, llevarla hacia su reino. Entonces, el Señor no nos quiere ver en esa situación. Y eso fue lo que el Señor me decía. Una iglesia que no crece es una iglesia donde el cual se ha establecido ese espíritu de infertilidad. Y por lo tanto, ese espíritu tiene que salir de la iglesia. Por eso es que hay un tiempo de visitación. Entonces, Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para restaurar y ponerle fin a la infertilidad. Jueces 13:3. ¿Y cómo puede suceder esto, pastor? ¿Cómo podemos nosotros acabar con la infertilidad espiritual dentro de la iglesia? Miren lo que hizo este hombre para que usted podamos entender, ¿no? Manoa, el padre de Sansón, cuando recibió esa noticia, le dijo a su mujer rápidamente que si vuelve a aparecer, le pase la voz a él para que él le haga una pregunta, ¿no?, al ángel. Y la Escritura dice que apareció y su mujer corrió donde Manoa y lo trajo para que le preguntara. Miren lo que hace este hombre. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz, ¿no? Ahora, el problema no es que Dios nos visite, porque yo sé que la promesa de Dios, lo dije en la mañana y se lo vuelvo a repetir, como está en el libro de Jueces, capítulo capítulo 1, verso 9, Dios estará con él siempre,
y donde Jesús también nos dijo en Mateo capítulo 28 a nosotros que el Señor estará hasta el fin de los tiempos con nosotros, no es el problema el tiempo de la visitación de Dios. ¿Ya? Eso nunca ha sido el problema. Sino que nosotros tenemos que entender que la promesa de su presencia irá y estará con nosotros donde vayamos, es lo que tenemos que nosotros entender. Es que yo no me puedo escapar de la presencia de Dios. Hermanos, antes estaba sin Dios, pero desde que Jesús entró a mi corazón, no es que yo puedo dejar mi corazón y me voy por ahí, ¿me entienden? Donde yo voy, Jesús va. Y por lo tanto yo tengo que vivir con esa conciencia. Si hoy estamos aquí, Jesús está aquí. ¿Me está entendiendo? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ¿qué dice? Yo estaré en medio de vosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos pues viviendo en la presencia del Señor. Entonces, ese tampoco es el problema. El problema radica, para terminar con la infertilidad, es la forma en cómo debemos de hacer las cosas. Los verdaderos hombres y mujeres que buscan la solución no están buscando los métodos humanos. Cuando a mí me dicen, pero pastor, ¿por qué no implementamos lo que hacen en otra iglesia? ¿Por qué no traemos a otro pastor y que nos enseñe acerca de discipulado? Es que no se trata de otro pastor, no se trata de otro método, porque funciona en ese lugar. Dios tiene un método para cada uno de nosotros. Y el método de esta iglesia es la palabra de Dios. Mientras los hombres buscan soluciones humanas, los hijos de Dios buscamos soluciones divinas. Por lo tanto, cuando este hombre recibió la promesa de que iba a tener un hijo, lo primero que hace es preguntarle a Dios: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Y cómo debo de hacer las cosas cuando esto se cumpla? ¿Usted quiere que sus problemas acaben? ¿Usted quiere que todo lo malo sea revertido en bueno? Entonces pregúntele a Dios: Señor, ¿qué debo de hacer? Y una vez que las cosas se den, ¿cómo debo de hacer? Porque yo he visto muchos hermanos que llegaron a la iglesia buscando bendición de parte de Dios. Y fueron bendecidos y hoy ya no están en la iglesia. Porque simplemente le dijeron: Señor, bendíceme. Pero nunca le preguntaron: Señor, ¿qué más debo de hacer? ¿Y cómo debo de hacer las cosas? Y esto es lo más importante. Miren lo que un hombre temeroso de Dios hace. Jueces capítulo 13, verso 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Verso 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer nosotros con él como padre? Porque la palabra de Dios dice: Dios te bendice, pero va a llegar un momento en que la bendición de Dios va a llegar a tu vida, pero ahí tú tienes que orar a Dios y decirle: Señor, ¿qué debo de hacer para que esta bendición perdure en mi casa? No simplemente es orar por crecimiento, no simplemente es orar por bendición, no simplemente es orar por incremento, es orar porque Dios verdaderamente nos enseñe, nos direccione, para que lo que Dios trae a la casa se quede en casa. Así que yo te invito el día de hoy a preguntarle a Dios: ¿qué debes de hacer? ¿Y cómo debes de hacer las cosas? Para que el Señor traiga revelación sobre tu vida. Para que todo lo malo salga, todo espíritu de infertilidad, toda relación infructuosa se vaya. Porque yo entiendo que Dios me creó para bendición y no para maldición. Dios me creó para que tengamos una vida próspera y no una vida escasa. Dios nos creó para que tengamos salud y no vivamos enfermos. Pero yo tengo que atreverme a preguntarle a Dios.
Y en medio de esa pregunta, ¿cómo puedo superar yo la infertilidad que tal vez he enraizado en mi vida? Primero, es a través de la oración. Porque la oración produce intimidad con quien oras, ¿no? Y en este caso nosotros oramos con Dios. Intimidad es cercanía, es proximidad. ¿Puedo estar más cerca de Dios? ¿Cuántas veces nosotros oramos, Señor, levantamos los ojos al cielo? ¿Y dónde está Jesús? ¿En el cielo? ¿O en tu corazón? ¿No es mejor orar y agachar el rostro y mirarte el pecho y decirle, Señor? Intimidad, intimidad. ¿Quieres terminar con la infertilidad? Examina tu caminar. La oración ferviente de fe y el examen personal para identificar y confesar el pecado que causa la infertilidad puede conducirnos a la sanidad espiritual. Porque Dios nos quiere sanos, no enfermos. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Le serán perdonados. ¿Cómo más terminamos con la infertilidad? Arrepintiéndonos y obedeciendo la palabra de Dios. Pecado y desobediencia, dijimos, no son sinónimos, pero aquí arrepentimiento y obediencia es lo que necesitamos para poder terminar con todo mal que haya en nuestras vidas. ¿Qué dice? Arrepentirse del pecado es dejar atrás lo que uno hacía sabiendo que desagradaba a Dios. Porque la obediencia a Dios y su palabra termina renovando todo nuestro ser espiritual y haciendo que cada uno de nosotros crezcamos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, dice, su tierra. Por lo tanto, dice, hay una transformación, hay que dejar lo malo y comenzar a abrazar el plan de Dios. El tercer punto, para terminar con la infertilidad espiritual, necesitamos ser fieles con Dios. Si Dios es fiel conmigo, yo tengo que retribuir esa fidelidad con el Señor. Por eso es importante ser hacedores de la palabra y no solamente oyentes. Entonces, Dios quiere que la iglesia madure. Dios quiere que la iglesia sea transformada y sea renovada. Pero para eso nos pide fidelidad en nuestra fe. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el cuarto punto, hermanos, ya para ir terminando. Que todo nuestro enfoque no esté en nosotros, no esté en los problemas, no esté en las circunstancias, sino que todo nuestro enfoque esté puesto en Dios. Es priorizar tu relación con Dios por encima de las distracciones del mundo. Y es buscar activamente el querer hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, seamos intencionales por agradar a Dios. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, nos surge como iglesia, la misión cristiana en nuestra casa, levantar 24 horas de adoración a Dios, para que ese espíritu de esterilidad salga de la vida de la iglesia. Nos surge. Urge también enseñar a la iglesia que debemos estar apercibidos, listos para un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Juan 15:3-4 nos dice a nosotros, escucha iglesia, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Este es el clamor de Dios para nuestra iglesia. Que permanezcamos en Él. Porque el deseo de Dios que como iglesia es que usted y yo llevemos mucho fruto. Póngase de pie. Como siervo de Dios soy muy temeroso al traer la palabra del Señor. No es una palabra que a mí se me ocurra. Y cuando Dios da una palabra no es que se pueda esconder. Es una palabra que se tiene que declarar. Y muchas veces llega la palabra como una voz de alerta para la iglesia. Y nosotros tenemos que ser sensibles al oído y al mensaje que Dios nos trae en su palabra para poder recibir este mensaje de parte de Dios. Así que estemos apercibidos, iglesia. Examinémonos, escudriñémonos. Y si algo tenemos que pedir perdón, pidámosle perdón a Dios. Porque su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos un nuevo comienzo. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Lo que tú me dices, Señor Dios, hoy, Señor, yo lo he transferido a tu iglesia. Señor, tu palabra queda en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, produzca los frutos que tú quieres, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Frutos de 30, de 60 y 100 por uno, para la honra y gloria de tu santo nombre. Yo bendigo, Señor, esa palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén.